Entonces, la legislación, quizás la falta de recursos o la poca asignación de recursos para el sector arqueológico, conjuntamente con los factores ambientales, climatológicos y demás, hacen que muchos de los sitios que ya tienen un grado de deterioro significativo se sigan deteriorando por el paso del tiempo. En las principales o los referentes más significativos que tiene el NOA, ¿no? En materia arqueológica, acá en la provincia de Salta, tenemos Santa Rosa de Tastil, tenemos algunos tramos del Camino del Inca o Capamnián, declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2013, ¿sí? Lo cual también exige todo un desafío en cuanto a preservación y conservación, porque no solamente depende de la gestión de la provincia, sino también de articular una gestión de carácter participativo internacional, porque Capamián atraviesa varios países y cada país obviamente implementa sus acciones de preservación y conservación, ¿no? Y ahí está la pregunta, ¿cómo se articula la actividad turística en estos sitios patrimoniales con miras a poder elaborar quizás experiencias o productos turísticos que sean sostenibles y que generen los impactos negativos más bajos dentro de lo que son los entornos geográficos, ¿no? Santa Rosa de Tastel ha planteado como puesta en valor un museo de sitio donde se expone parte de lo que se ha encontrado en yacimientos arqueológicos, qué características por ahí en cuanto a los estudios por parte de los arqueólogos, ¿no? Y profesionales académicos en sitios como Santa Rosa de Tastel, Ruinas de Quilmes, por ejemplo, ¿qué más? Tilcara, en la provincia de Jujuy, también algunos tramos del Camino del Inca acá en los valles Calchaquí específicamente, es que se han concentrado más en la parte de lo que se encontraba, ¿no? Como objeto, patrimonio mueble, sean objetos de cerámica, o objetos líticos como puntas de lanza, por ejemplo. ¿Qué más puede ser? Algunos artefactos elaborados en hueso, en madera, en metal. Todo eso, bueno, se pudo rescatar, se exponen, por ejemplo, acá en el Museo de Antropología, en la base del Cerro San Bernardo, en la ciudad de Salta. Tenemos una colección bastante significativa, bastante importante en materia de cerámica y otros elementos de patrimonio cultural mueble encontrado en sitios arqueológicos de la provincia. Santa Rosa de Tasquel con su museo de sitio expone también una parte de ello y se puede visitar el sitio arqueológico con quizás una experiencia turística bastante básica o bastante precaria, porque bueno, falta configurar quizá una experiencia turística de mayor calidad y también involucrar, ¿no? Desde un enfoque participativo a la comunidad, porque en Santa Rosa de Tastel no solamente tenemos el yacimiento arqueológico, sino que también tenemos el pueblo de Santa Rosa de Tastel, donde tenemos presente una comunidad, creo que de 20 familias, ¿sí? ¿Qué hacemos para potenciar la parte turística en esa zona? ¿Qué hacemos para que los escasos visitantes se quieran quedar en el lugar o traer pobladores de áreas cercanas que quieran venir a instalarse a Santa Rosa y donde hay un recurso turístico que todavía no está siendo aprovechado del todo, ¿no? Siempre tratando de mantener en punto de equilibrio, como yo le decía, chicas, las dimensiones económicas, socioculturales, ambientales en estas cuestiones que se plantean, ¿no? De cómo transformamos un patrimonio arqueológico, en este caso, en un recurso turístico que traiga beneficios principalmente para la comunidad, ¿no? Y bueno, también a todos los grupos de interés y actores sociales que participan dentro de lo que sería el área o la actividad turística, propiamente dicha. Como definición, bueno, la arqueología se define como una ciencia que estudia los cambios que se producen en las sociedades, desde las primeras agrupaciones de humanos hasta las actuales. Se considera que ya es un marco cronológico de 100 años para poder categorizar, ¿no? Ya sea sitios arqueológicos o algunos elementos de carácter mueble que se puedan encontrar, ya sea eh, dispersos, ¿no? En áreas geográficas, en el suelo, subsuelo o incluso debajo del agua, dentro de las jurisdicciones, ya sean provinciales o nacionales, en este caso para Argentina.
A través de estos restos materiales es que se va a poder estudiar, ¿sí? Eh, a las antiguas civilizaciones, comunidades y sociedades, y sobre todo para la parte arqueológica, y me enfoco precisamente en lo que es la región NOA, hacer proyecciones, ¿no? De cómo eran, por ejemplo, arquitectónicamente las viviendas, tratar de datar de forma cronológica cuáles son los estilos constructivos de los diferentes periodos, porque nosotros acá dentro del NOA se ha identificado presencia ya de comunidades nómades y cazadoras recolectoras 6.000 años antes de Cristo, ¿sí? Y eso, bueno, mediante estudios arqueológicos se puede llegar a esa conclusión de carácter científico. De ahí que, bueno, analizar los diferentes periodos históricos y también, como yo les mencionaba en la clase anterior, el sincretismo de qué pasa cuando chocan dos culturas y la cultura dominante, que es la invasora en este caso, toma, ¿no? De la comunidad que ya estaba presente en el área geográfica, cuestiones culturales, como en este caso las técnicas constructivas, que trajeron, por ejemplo, los incas cuando invadieron el noroeste del país y también articularon con lo que ya estaba construido por parte de las comunidades originarias acá en la provincia de Salta, ¿no? Específicamente, hablando de comunidades como Tolombón, de Aguitas, como para dar algunos ejemplos. ¿Me van siguiendo, chicas? ¿Preguntas, dudas, aportes? No, profe, todo bien. Bien. Marina, buenas tardes. ¿Me escuchás? Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí, bueno, ya estamos haciendo. ¿Tuviste la clase pasada? Sí, ¿no? Sí, Bien, bien. Bueno, estamos ya empezando a desarrollar la parte arqueológica. Le decía, bueno, a Rita y a Gaby que sé que este sábado tienen una actividad en San Carlos. Van a hacer un recorrido con un guiado ahí por el pueblo, con principalmente contenido arquitectónico. Así que a tomar apunte y a sacar todo lo que se pueda para lo que sería el parcial de la próxima semana, el próximo miércoles, que yo viajo para Cafayate, que va a entrar básicamente toda la parte arquitectónica, tanto, bueno, de Ciudad de Salta como la parte de arquitectura de los valles, que hemos estado trabajando, ¿no? Durante las últimas semanas. de acuerdo, profe. Entraría el Word que mandó usted que decía evolución arquitectónica en Cafayate, ese también. Ese también, sí, la clase presencial que estuvo Rita y estuvo Gabriela, le había pasado yo ese material porque hicimos una pequeña actividad durante la clase presencial, y eso también es como una especie de breve resumen del caso particular de Cafayate en cuanto a evolución arquitectónica y porque hay diferencias significativas respecto a poblados como San Carlos, por ejemplo, no sé, Angastaco, Seclantá, Molinos. ¿Qué pasó particularmente con la arquitectura de Cafayate? ¿Cómo se ve reflejado eso, ¿no? Tanto en la parte de arquitectura doméstica como en la parte de arquitectura civil, lo que está presente en bodegas, tanto en bodega antigua como en bodega moderna. Y lo último que tenemos para CAFA, que es el centro de convenciones, que arquitectónicamente no tiene quizás un estilo marcado, muy lineal, y bastante básico para mi gusto, pero bueno, también se considera dentro de lo que sería esta evolución arquitectónica para Cafayate específicamente. Bueno, continúa entonces. Partiendo, bueno, del concepto de arqueología, nos atiene a analizar un poco la parte patrimonial, que obviamente si hablamos de patrimonio, hablamos de un conjunto de bienes, en este caso de carácter arqueológico, ¿no? Bienes muebles y de carácter inmueble, porque lo que va a ser mueble, ya sea, no sé, cerámica, objetos que se puedan encontrar en el yacimiento arqueológico o en el sitio, se puedan exponer, ya sea en museos de sitio, en museos mucho más grandes, lejanos a lo que es el sitio arqueológico. En este caso, por ejemplo, yo les mencionaba el lunes, nosotros tenemos un museo de arqueología de alta montaña, donde se expone, ¿no?, lo que se encontró en un centro ceremonial de altura, que se puede considerar también dentro del patrimonio arqueológico, en el volcán Yuyayaco, en la provincia de Salta, en la parte de la región de La Puna.
El museo de sitio, obviamente, está el yacimiento arqueológico o está el centro ceremonial, y el museo funciona dentro de lo que sería al sitio, al igual que lo tiene, por ejemplo, las ruinas de Quilmes, que tiene su centro de interpretación, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre centro de interpretación y museo, donde también se expone parte de lo que se encontró, ¿no? En esos yacimientos por estudios de especialistas arqueólogos. La parte inmueble, obviamente, es el yacimiento en sí, porque yo no lo puedo trasladar del sitio, sino que la puesta en valor, la intervención o la reconstrucción en este caso se va a hacer, obviamente, en el punto geográfico donde haya sido descubierto el sitio arqueológico. Lo más representativo y significativo y también como ícono del yacimiento arqueológico acá en Sudamérica, las ruinas de Machu Picchu que anualmente reciben una cantidad significativa de visitantes y turistas que va a Perú, ¿sí? Sobre todo en su primer viaje a ese país, y eso ha obligado a las autoridades que se encargan de la gestión de conservación y también de la parte de explotación turística de Machu Picchu, de empezar a ver qué acciones de gestión medioambiental se podían empezar a implementar por los impactos negativos que empezaba a generar una afluencia en gran proporción de visitantes. No se estaba controlando una capacidad de carga, entonces hoy por hoy se empieza a controlar la cantidad diaria, semanal y mensual de turistas que llegan, poniendo un límite al ingreso de visitantes y también todo un protocolo de seguridad y de experiencia de visita dentro de lo que sería el yacimiento para poder generar una experiencia de calidad, obviamente, y también no generar los impactos negativos medioambientales que se venían generando, ¿no? El sitio arqueológico más significativo en Latinoamérica y después, bueno, otros que algunos pueden estar puestos en valor y otros que todavía están ahí pendientes de acciones de preservación y conservación. Para el caso de, bueno, de lo que sería el NOA y específicamente la provincia de Salta, se plantea, ¿no? Esta terminología de, bueno, ponemos en valor un sitio y instalamos un centro de interpretación, instalamos quizás un museo de sitio, empezamos a generar quizás la llegada de visitantes y las experiencias también son acompañadas por guías que se especializan en materia arqueológica para poder generar la explicación pertinente a los diferentes públicos que llegan, ¿no? Adaptando un speech a cada tipo de público. Yo estuve hace un par de años en Ruinas de Quilmes llevando estudiantes de nivel secundario y el recorrido, primero te hacen toda la introducción con video, con todo lo que es un material audiovisual hacia lo que es la historia de los Quilmes y bueno, todo un resumen histórico material audiovisual que la verdad que está muy lindo. Se hace un pequeño recorrido por las instalaciones del centro de interpretación y de ahí se hace la visita al yacimiento arqueológico acompañado por un guía que hace, bueno, la explicación pertinente, ¿no? Para poder llevar la actividad turística a un sitio arqueológico se tiene que hacer toda una planificación previa. Lo ideal es siempre prevalecer en primera instancia la investigación científica, la investigación arqueológica, hacer quizás la puesta en valor, la intervención o la reconstrucción. Chicas, ¿nos acordamos la diferencia de esos tres términos aplicados a cuestiones arquitectónicas o arqueológicas? Yo eso lo expliqué en un par de clases. No sé si alguna se acuerda. Rita, Marina, sobre todo, que son las que arrancaron desde el inicio del cuatrimestre. ¿Lo puede repetir, profe? No lo escuché. La diferencia entre puesta en valor, intervención y reconstrucción. Y la puesta en valor se realiza cuando se quiere conservar un patrimonio histórico y Ajá, cultural para un pueblo, digamos. bien. Qué sé yo, ante desgaste, hay leyes que protegen ese patrimonio Ujú. y se hace un estudio para ver si se le puede hacer algunas modificaciones, cómo, o si está permitido, digamos. Bien. Marina, ¿ibas a decir algo? No, no, más o menos lo que dijo Rita es lo que yo recordaba. Bien. La puesta en valor es hacer las tareas de mantenimiento y conservación, en este caso específicamente para lo que sería, por ejemplo, un bien arquitectónico o en el caso de lo arqueológico,
Y si hay que hacer trabajos, ¿no? Que tiene obviamente que ver con la intervención en material constructivo, se tiene que hacer exactamente, y el bien tiene que quedar exactamente a lo que se planteó de forma original. Obviamente que para eso se va a necesitar un documento, un material. Yo, por ejemplo, si hay una casona acá colonial de la ciudad de Salta que se quiere poner en valor, todas las obras de carácter edilicio y arquitectónico que se hagan dentro de la casona misma, tienen que dejarla exactamente al proyecto original, ¿sí? Si obviamente la puesta en valor plantea esto, que hay un grado de conservación muy bueno y sobre todo muy bien conservado en términos constructivos o arqueológicos en este caso, que me permite no hacer lo que sería lo segundo, que sería la intervención, donde yo ahí ya tengo que empezar a quizás hacer modificaciones para que ese bien se pueda trabajar, ya sea desde la perspectiva museológica o museística o con la actividad turística incorporada. La puesta en valor, prácticamente conservamos el bien tal y como se plantea desde el inicio, ya sea que date de un siglo o de más tiempo en un marco cronológico, y si no, ya si tengo que hacer modificaciones dentro de lo que sería la estructura del bien, estamos hablando de una intervención, ¿sí? Y ya de una reconstrucción de poder, en base a proyecciones, estudios y material que yo disponga, tratar de asemejar, no quizás de una manera tan segura al 100%, de cómo era esa ciudad o ese yacimiento arqueológico cuando obviamente estaba poblado por habitantes, lo que se hizo en Pucará de Tilcara, en la provincia de Jujuy. Se han hecho proyecciones y en ese sentido se hicieron la reconstrucción pertinente en lo que sería este poblado calculo yo, 20 kilómetros de lo que sería Pumamarca, en la provincia de Jujuy. Las intervenciones también, sobre todo en bienes arquitectónicos, tienen por objetivo poder hacer la puesta en valor, pero también introducir mejoras para la experiencia de visitantes que puedan conocer. Si tenemos la posibilidad que ustedes vengan acá a la ciudad de Salta, vamos a ir al complejo museológico Explora Salta, que son dos casonas coloniales que se han integrado, ¿sí? Si bien tienen un grado de conservación bastante bueno, se ha hecho una intervención para poder generar accesibilidad, sobre todo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o condición, ¿sí? Sobre todo si tienen una movilidad física reducida, ya sea que manejen bastón o silla de ruedas, se estableció un ascensor para poder visitar el museo en la parte de su primer piso, y eso obviamente ya no lo llamamos puesta en valor, sino lo llamamos intervención, porque se introdujeron mejoras, equipamientos, instalaciones para que pueda funcionar este complejo museológico desde la perspectiva turística, ¿no? Para que obviamente los grupos puedan generar las visitas y sobre todo la gente que necesita quizás alguna asistencia en cuestiones de accesibilidad lo puede hacer. ¿Se va entendiendo o no? Sí, 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 acá. profe, se entiende. Sí, Bien. Eso, capaz que el guía, no sé, cuando van ahora el sábado a hacer este recorrido por San Carlos, te explica la diferencia, ya con ejemplos dentro de lo que sería el sitio de puesta en valor, intervención y reconstrucción, que en este caso, para los sitios arqueológicos también se puede hacer una reconstrucción, como yo les decía, tomando en cuenta estudios, ¿no? De carácter arqueológico por proyecciones que se realizan, ¿no? También esto de la reconstrucción permite destacar mucho la construcción de una población, en este caso una población originaria, aborigen, indígena, para un periodo específico y también hacer las diferencias con otro tipo de construcciones que, por ejemplo, hayan traído otros grupos en otros periodos dentro de la línea de tiempo. Wow, ¿qué más tenemos acá? En cuanto a características, que ya he mencionado algunas, la conformación de lo que sería el patrimonio arqueológico
se va a conformar por objetos cerámicos, por herramientas, monedas, así como bueno, los yacimientos arqueológicos propiamente dichos, restos óseos y estructuras como ruinas y asentamientos. ¿Sí? Dependiendo del mayor o menor grado de conservación que tengan estos sitios arqueológicos, van a adquirir diferentes denominaciones, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre lo que es un yacimiento, un sitio arqueológico, ¿qué más? Un complejo, ¿sí? Que ya hablamos de algo de mayor envergadura, y los estudiosos, cuando ya a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, planteaban debates de si realmente los conglomerados urbanos, como para citar un ejemplo, Santa Rosa de Tastil, acá en la provincia de Salta, fue previo a la colonización española o durante la invasión inca o mucho antes todavía. Se hacen estudios y bueno, se llega a la conclusión que ya teníamos conglomerados urbanos antes de la llegada de de la civilización inca propiamente dicha, y también cuando llega la colonización española, ya había asentamientos, o mejor dicho, complejos urbanos con gran cantidad de habitantes. Santa Rosa de Tastis, por ejemplo, todavía sigue en estudio porque es un misterio, porque bueno, el yacimiento arqueológico, hay varias teorías porque dice que fue abandonado, otro dice, bueno, que fueron dominados por los incas cuando llegan a la parte norte del país y que los trasladan de un lugar a otro. Todavía no hay nada certero en ese sentido, son teorías que se hacen desde el ámbito académico y de lo que es el ámbito científico, ¿no? Para lo que es el caso, bueno, de la región NOA también abarca los tiempos precolombinos, ¿sí? Yo para ser más gráfico y más claro, sin ir muy fino con años específicamente, periodo precolombino, el periodo que fue relativamente corto cuando llegan los incas acá, y ya al poquito tiempo se produce la invasión española, lo cual, bueno, también trae todo un tema de modificaciones, ¿no? En características constructivas, qué es lo que sigue y qué es lo que se modifica en términos constructivos, analizando también la parte arqueológica desde una perspectiva netamente arquitectónica también, ¿no? ¿Qué más? Conservación. Un recurso cultural, obviamente, que tiene como objetivo por parte de las autoridades nacionales y provinciales de conservarse, no solamente para estudios, sino que también se pueda transmitir de generación en generación. Buscamos con este tipo de bienes, este tipo de patrimonio, poder también reforzar el sentido de pertenencia y de identidad, ¿no? De la comunidad local, sobre todo para la provincia de Salta, que obviamente se siente orgullosa de poder mostrarlo como también un atractivo turístico que configura parte también de la cultura, ¿no? De nosotros los salteños. Y que, como yo digo, mediante una gestión ambiental asertiva, con políticas de conservación y preservación que se apliquen en la práctica, podamos generar, ¿no? Beneficios más que impactos negativos a través del turismo. La ubicación, nosotros tenemos bastantes dispersos los sitios arqueológicos acá en el NOA, contabilizamos alrededor de 33 sitios arqueológicos, algunos de ellos en muy buen estado de conservación, que se han intervenido, se han reconstruido y se han puesto en valor, y otros que todavía están ahí a la espera de políticas o de recursos para poder hacer los procesos de conservación pertinentes. Viendo el tema del contexto geográfico e histórico, nosotros, bueno, abarcamos para analizar la parte del patrimonio arqueológico, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. En algunas bibliografías van a encontrar, chicas, que también se suma la parte de provincia de La Rioja para analizar la parte o el patrimonio arqueológico. Lo prehispánico, precolombino, periodo incaico y la parte colonial llevada a lo que sería el análisis arqueológico de la región NOA, como también el paisaje cultural y las rutas arqueológicas se plantean para configurar circuitos turísticos e itinerarios
dentro de lo que sería la provincia de Salta, ¿no? Donde también podemos configurar o combinar diferentes tipologías de turismo en experiencias que son diseñadas principalmente por intermediarios como son las agencias de viaje que configuran las propuestas de recorrido, sobre todo para el Valle Calchaquí, donde está la mayor concentración de lo que sería la arqueología para nuestra provincia. ¿Qué más? Lo que les decía en un principio, la cerámica atrajo mayor estudio que las construcciones cuando se hacían estos procesos de excavación y también de lo que sería la identificación de los sitios arqueológicos para el noroeste del país. Identificamos culturas y periodos arqueológicos, las culturas preincaicas locales con sus técnicas constructivas. Nosotros vamos a ver que, bueno, la piedra, el adobe son elementos básicos de construcción para los primeros asentamientos, las primeras poblaciones, previo a la llegada de lo que sería la civilización inca acá al noreste del país, la expansión en la región inca y qué tipo de construcciones se planteaban, ¿no? Ya sea de, por ejemplo, centros administrativos, la parte de almacenamiento para lo que serían productos de la tierra como el maíz, por ejemplo, con silos, que tenemos restos acá en la región de los valles, sobre todo en el área de La Poma, cercana a lo que es la localidad de Cachi. ¿Qué más? La parte también de los centros ceremoniales, que lo más significativo y lo mejor conservado que se tiene acá en el NOA es Jincal en la provincia de Catamarca, ¿sí? Donde también vemos un ejemplo bastante destacado de lo que sería la arquitectura incaica, ¿sí? Con sus características y sus particularidades que también se integraba a una arquitectura local, también tomando lo que ya no estaba en construcción en ese momento. Bueno, y lo que sería la continuidad cultural moderna, qué elementos, qué estilos, qué técnicas constructivas se siguen hoy por hoy también utilizando para conservar el paisaje arquitectónico o la línea constructiva específicamente para los valles calchaquíes. Los modelos de presentación de los sitios arqueológicos, en línea general, tienen una secuencia que se puede presentar de esta manera. Se hace una introducción, una descripción general de los sitios arqueológicos, ¿sí? De los asentamientos y parte de lo que sería el territorio. Después se sigue con algo más específico en base a las estructuras arquitectónicas sobre las técnicas constructivas, los materiales o los insumos que se utilizaban y también las finalidades, ¿no? En línea general, para lo que son las construcciones o los yacimientos arqueológicos, no hay evidencia significativa, por ejemplo, de diferencia de clases, ¿sí? En las técnicas constructivas. Hay, por ejemplo, técnicas como el techo a dos aguas, que es introducida por la civilización inca en el periodo de lo que sería la colonización en primera instancia. Lo que sería el hueco o la bóveda dentro del muro, que eso también viene con los incas, introducido en muro de piedra, propiamente dicho. Y el pedregullo, que serían como las pequeñas piedras que van intercaladas en muros de contención y en pared a lo que se suma el adobe, ¿sí? Para poder ensamblar y también la presencia de las construcciones o de lo que serían los asentamientos en cimas de cerros o de lomas. Y ahora la pregunta que yo les hago, ¿por qué sitios como Quilmes o como el Pucará de Tilcara se encuentran en altura? ¿Cuál sería la respuesta más lógica de construir en altura para las civilizaciones, por ejemplo, entre el 1200 y el 1400, en lo que sería nuestra era? ¿Qué se les ocurre a ustedes, chicas? Puede ser, profe, porque el mismo lugar de zona de montañas ofrecía ese ambiente, digamos, para que ellos puedan construir. Se me Ah, ocurre eso, también puede ser bien, por el
porque cuando comenzaron la llegada de los españoles, ellos también buscaron protegerse y tenían ellos en las laderas de las montañas, las pircas, las fortalezas, donde ellos Bien, podían mirar, digamos, a los españoles cuando ellos venían. Igual también todo el tema de los sembradíos también fueron realizados en las laderas de las montañas. bien. Buenísima la respuesta, Rita. Este objetivo también de carácter defensivo, si se quiere, ante el invasor, no solamente hablando de los españoles propiamente dicho, sino de otras comunidades o etnias, eh, para poder defender, ¿no? Defender el territorio y poder tener el espacio asegurado en términos geográficos, ¿no? Eso es uno también de los fundamentos por los cuales se construía encima del cerro para poder tener una mayor panorámica de lo que es el área geográfica, desde un carácter defensivo para poder defender, ¿no? Quilmes y Colombón fueron las últimas comunidades en ser sofocadas por la colonización española y han tenido una gran resistencia a la invasión en lo que es los valles calchaquíes, ¿no? Eso es algo que se destaca como información cuando uno hace la visita ahí al sitio arqueológico por parte de los guías, o también el material audiovisual que uno puede apreciar, ¿no? Cuando visita el centro de interpretación. Introducimos con una información general cuando presentamos un sitio arqueológico, vamos a detalles específicos en materia arquitectónica y después seguimos con una descripción detallada de lo que serían las piezas recuperadas en los cementerios, asociado a los poblados y también en lo que serían las viviendas propiamente dichas, ¿no? Eh, para periodos tempranos de construcción en la región NOA, las comunidades no estilaban construir tumbas, por lo general los adultos se enterraban, pero sí los infantes se enterraban dentro de una vasija. De ahí que tengamos diferentes vasijas de cerámica, también como recipiente funerario, si se quiere, sobre todo para lo que sería la parte de infantes o los niños, en ese sentido. Ya en periodos más tardíos de avance podemos identificar, ya específicamente vamos a ver el próximo miércoles, cuáles son los yacimientos donde se encontraron sí la construcción de tumbas propiamente dichas, o cementerios que estaban anexos a lo que sería el asentamiento poblacional. Los sitios arqueológicos más destacados, en línea general, yo planteo cinco, también desde la bibliografía, ¿no? La ciudad sagrada de los Quilmes, Tastil, en la Quebrada del Toro, camino a San Antonio de los Cobres. Estamos desde Salta Capital a Tastil, habrá una distancia de 90 kilómetros, ¿sí? Por Ruta Nacional 51. En Pucará de Tilcara, dentro de lo que sería, bueno, el pueblo de Tilcara, ahí a mitad de camino de lo que sería la Quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, por Ruta Nacional número 9. Ruinas de Jincal, en la provincia de Catamarca, cerca de lo que sería la localidad de Belén y de la localidad de Londres, ¿sí? En la provincia catamarqueña. Y bueno, Capamial, el Camino del Inca, donde los yacimientos más significativos lo tenemos en eh, la zona de La Poma y la zona de Payo Gasta, para lo que sería el área próxima a la localidad de Cachi, ¿sí? Por ruta provincial número 33 podemos acceder a esos sitios, ¿sí? Para ello todavía no se ha planteado ni museo de sitio ni centro de interpretación, pero bueno, se pueden hacer experiencias turísticas, sobre todo de senderismo y de trekking, donde se puede acceder a sitios arqueológicos para esa área geográfica de la provincia. La arquitectura, y bueno, en cuanto a técnicas constructivas, adobe, piedra, barro, madera también, ¿sí? Eh, para lo que sería la parte temprana de construcciones de comunidades originarias, acá en la provincia de Salta. Las técnicas de muro, terrazas, ¿sí? Sobre todo en construcción en altura y orientación, tomando en cuenta también la ubicación geográfica dentro de cercanía de cursos de agua o de valle fértil que le permita poder, ¿no?
acceder a la parte agrícola mediante el cultivo de ciertos tipos de alimentos, ¿sí? Maíz, papandina, entre otros que se cultivaban, las habas también, se me viene en este momento a la cabeza, en una economía de autoabastecimiento en ese momento para las comunidades originarias, previo a lo que sería la llegada de los incas hacia mediados de 1400, 1450, 1470 de nuestra era. Elementos simbólicos y funcionales, sobre todo que se encuentran a través del patrimonio objeto mueble, ¿sí? La cerámica y la alfarería se va perfeccionando a medida que avanzamos en esta línea de tiempo, ¿no? Ya con comunidades no nómades ni cazadoras recolectoras, sino ya sedentarias que trabajan la tierra y que también tienen la ganadería como complemento a su actividad económica base. Análisis de procesos de obtención y procesamiento de las materias primas, ¿sí? Tanto para lo que sería lo utilitario, la parte de cerámica y también lo que podía ayudar a la parte de agricultura. Uniendo un poquito con la parte turística, obviamente el patrimonio arqueológico configura un atractivo turístico y puede ser también un motivador de viaje para determinados perfiles de turistas o viajeros que llegan a la provincia, que llegan acá al norte del país. Hay que poder hacer una plena integración en circuitos culturales, planteado quizás desde esta tipología de turismo cultural, que es muy fuerte dentro de la provincia de Salta, que está presente con no solamente la parte arqueológica, sino también con la parte arquitectónica y complementada a su vez con la parte histórica, ¿no? Se diagraman propuestas, obviamente de parte de la gestión pública, desde un ministerio, desde un ente de turismo también, pero bueno, también las agencias de viaje, los empresarios privados, y en este caso las empresas de viajes y turismo, hacen lo propio, pudiendo también plantear diferentes itinerarios y circuitos turísticos donde se incluyan la experiencia de visita hacia sitios donde pueda tener la apreciación de sitios arqueológicos, en este caso, bueno, específicamente para lo que sería Salta, Jujuy, que son los lugares más visitados en términos de arqueología, ¿no? Me acuerdo que cuando trabajaba en una agencia de viajes acá en la ciudad de Salta, sacábamos mucho la excursión a Cafayate con ruinas del Quilmes. No había una diferencia muy grande en precio, así que convencíamos a los turistas que contrataban en el local de la agencia de viajes, en la oficina acá en el centro de la ciudad, para que puedan sumar las ruinas del Quilmes a la experiencia de visita que tenían a la localidad de Cafayate. No es una distancia de viaje muy larga entre Cafayate y las ruinas, así que tranquilamente se lo podía hacer siempre saliendo de lo que sería Ciudad de Salta y regresando en el día. Hay ejemplos de tipologías de turismo con enfoque sostenible que pueden integrar la parte arqueológica y ahí me voy a enfocar específicamente en el turismo rural comunitario. Chicas, si yo les menciono turismo rural comunitario, eh, ¿tienen idea de esa tipología, cómo se trabaja, quién la gestiona y cuál es el principal atractivo del turismo rural comunitario? Profe, Sí. yo en la zona donde yo vivo se Ajá. realiza el turismo comunitario. Tenemos la Es red de una turismo familia. campesino ahí, ¿no? Claro, ajá. ¿Rita? ¿Así es? Sí, sí, desde la bodega Terraza. Bien. Y bueno, Comentame, dentro de lo que se trabaja en turismo rural comunitario, ¿no? ¿Se incluye visita a sitios arqueológicos ahí cercanos a lo que es la localidad de Cafayate? acá sí, tenemos la visita a la Cueva del Suri, que es un sitio arqueológico. Ujú. Es, sería solamente a esa parte nomás como sitio arqueológico. Después Bien, lo que ofrece la bodega, digamos, ahí donde hacen el turismo campesino, es la visita a la bodega. Ellos toman una bodega y bueno, ahí ellos hacen de degustaciones, hacen visitas a la bodega. bien. Genial, Rita, interesante el aporte.
El turismo rural comunitario, en líneas generales, es gestionado por la propia comunidad, quien se encarga de generar las experiencias turísticas para los visitantes. Estas experiencias, obviamente, buscan tener como objetivo el contacto directo con el modo de vida de la comunidad para personas, obviamente, que llegan de diferentes puntos geográficos, no solamente nacionales, sino también de otros países y los servicios propiamente, ¿no? De alojamiento, de traslado, gastronómico, de actividades recreativas, son brindados por la misma comunidad. A diferencia de otras tipologías donde un turista o un visitante se va a alojar a un hotel, a una hostería, o a un alojamiento en las diferentes categorías que se pueden presentar acá en la provincia de Salta, el turista en general va a la casa de una familia y esa familia es la que le brinda el alojamiento por el periodo de tiempo que se haya reservado, ¿no? Sea, no sé, 3 noches, una semana. Aparte, bueno, de que este viajero, de que este visitante, turista pueda tomar contacto con el modo de vida, se le plantea la visita a diferentes sitios o atractivos turísticos que tenga el área geográfica, ¿no? La idea acá es que el Estado esté presente mediante control y también capacitación hacia la comunidad de cómo generar experiencias turísticas que sean de calidad, hablando propiamente de la parte de servicios turísticos y también de cómo hacer ellos para proteger, ¿no? De los impactos negativos que puede generar el turismo si se lleva una gran cantidad de visitantes a un área geográfica o en este caso a un sitio arqueológico. El turismo rural comunitario siempre prima que sean grupos reducidos de personas, porque eso también hace que la experiencia sea mucho más auténtica y de mayor grado emocional con el vínculo comunitario y también en la visita a los diferentes atractivos naturales, culturales, y en este caso podemos ejemplificar con la parte arqueológica, eh, no generar impactos en el deterioro y la conservación de estos bienes culturales, ¿no? Los grupos reducidos priman para estas tipologías de turismo y como sugerencias son los más aptos, sobre todo para sitios de carácter patrimonial netamente arqueológico, ¿sí? No solamente tenemos la tipología de turismo rural y comunitario, tenemos otras tipologías que también tienen enfoques con buenas prácticas, con directrices que son unas sugerencias, unos principios que se empiezan a manejar ya para diferentes prestadores turísticos, que en este caso para un turismo rural comunitario está presente en la comunidad receptora que vive obviamente en el lugar y que complementa la actividad turística con otra actividad económica base. No es que dejamos de trabajar, no sé, la parte de agricultura, la parte de producción artesanal o la parte de ganadería para dedicarnos plenamente al turismo, sino que el turismo se viene a articular y a ensamblar con todo eso y que buscamos obviamente generar experiencias que sean más inmersivas y sobre todo llevar, ¿no? A un visitante o a un turista a prácticas que tengan que ver con la agricultura, como por ejemplo, no sé, la cosecha de maíz, que lo puedo ensamblar o lo puedo articular también con lo que sería un ritual como la Pachamama, hacemos la cosecha, damos de comer a la tierra, agradecemos, la parte de producción artesanal para poder hacer talleres de enseñanza para viajeros y turistas que quieran aprender, no sé, artesanía en cuero, en cestería, en cerámica, talleres que tengan que ver con lo gastronómico también, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, en la ciudad de Salta, tenemos a la chef Anita Mellado. Ella tiene un emprendimiento gastronómico con un local de comidas, donde no solamente, a ver, da de comer los platos típicos del norte, con una cocina de autor, sino que también plantea el hecho de traer ingredientes o insumos de carácter sostenible y sustentable, con una agricultura sin pesticidas, sin agregados de, no sé, cualquier tipo químico a los insumos como el maíz o lo que vaya a utilizar en la elaboración de los platos. Ella tiene su propia huerta, de ahí saca los insumos para la elaboración de las diferentes propuestas gastronómicas y aparte de eso les enseña a cocinar a los visitantes las principales comidas que tenemos acá en el norte, ¿sí? Talleres de cocina que tienen una demanda muy significativa y que han venido a diversificar la oferta en ese sentido,
para lo que es específicamente nosotros, la ciudad de Salta, ¿no? Y eso es un poquito también de lo que hace la gente que trabaja con turismo rural comunitario, enseñarle al turista algunas prácticas que tengan que ver tanto con la parte gastronómica como la parte de agricultura y la parte de ganadería. Los llevan a juntar leña, los hacen pastar las cabras, las ovejas, ¿qué más? El proceso de elaboración de queso, las comidas típicas no solamente se le ofrece incluido dentro del precio que ya se ha pactado el alojamiento con la pensión completa o la media pensión, sino que se lo hace partícipe de la elaboración de los alimentos, que eso obviamente hace que se tenga un contacto más significativo, ¿no? Con la parte cultural de la comunidad. ¿Algún aporte, chicas? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien o no? Ya nos quedan, 20 minutitos. Estamos bien en tiempo. Vamos bien, profe. Bueno. En cuanto a los riesgos, en cuanto a los factores ambientales, en cuanto a los factores determinantes que puedan hacer que un sitio arqueológico se conserve en mayor o menor medida, no solamente tiene que ver con las iniciativas que plantea el Estado Nacional o Provincial en materias de conservación y la asignación de recursos para que se puedan generar estas acciones de puesta en valor, intervención o reconstrucción de sitios arqueológicos, sino también tiene que ver mucho el contexto geográfico, ¿no? Y la geografía, no solamente la parte climatológica, sino que muchas veces el desastre natural que pueda haber genere un deterioro mayor o una destrucción parcial o total de lo que es el yacimiento arqueológico. No olvidemos que nosotros en Salta estamos en zona sísmica. Un movimiento sísmico a una estructura que tiene ya un grado de antigüedad bastante significativo, por más que el sismo sea leve, puede generar daños estructurales muy significativos para los yacimientos arqueológicos o los sitios que sobre todo no están con acciones de preservación y acciones de conservación. El turismo masivo, ¿sí? No controlar la capacidad de carga al lugar puede contribuir a que el bien se deteriore con mayor rapidez, sobre todo si no hay políticas de sensibilización y educación para el turista que llega, que se lleva un pedazo de vasija que encontró en el piso, que se lleva la piedrita, que saca la plantita y todas estas cuestiones que ya las charlamos en clases anteriores, que por ahí desde el desconocimiento el turista o el visitante lo hace, pero que no debería ser así y eso parte de la responsabilidad de los anfitriones, coordinadores y guías que hacen la visita a estos sitios arqueológicos de que no se produzca este tipo de daño. ¿Qué más? El hecho también de, ahora, post pandemia, yo he notado un grado significativo de inclinación por parte de turistas y también de residentes locales de hacer mucho senderismo, trekking, nos vamos a subir un cerrito. Nosotros tenemos un yacimiento arqueológico acá en Cerro Negro, en Quebrada del Toro, sería esto Camino al Sanatorio de los Cobres, se hacen experiencias de trekking, el sitio arqueológico tiene una silla, me dicen la silla o el trono, lo que sería el rey Inca, y hasta hace poco no había control, llegaba el turista o llegaba el excursionista, sea de acá de Salto o de otro lugar, se sentaba ahí en la silla de piedra para sacarse la foto. Eh, ha habido estas prácticas comúnmente, no solamente para acá, para la región NOA, sino para sitios arqueológicos que tienen por ahí mayor relevancia. No sé si conocen por fotos, chicas, las pirámides de Chichén Itzá, cercanas a Cancún, en México, que tienen unas escalinatas que hasta hace 10 años atrás los turistas que llegaban podían subir las escalinatas de las pirámides, pero bueno, con los estudios de preservación y conservación que realizan los arqueólogos, que son los especialistas, se dieron cuenta que estaban generando un impacto negativo en cuanto a la conservación de ese bien cultural. Hoy por hoy hay un vallado bajo, pero vallado en fin, donde uno simplemente puede llegar, hacer la contemplación de lo que es el yacimiento arqueológico, o de la pirámide en este caso, hacer la fotografía pertinente, pero ya está totalmente prohibido el acceso a lo que sería la escalinata y poder subir la pirámide para poder hacer fotografía en la cima de esta construcción antigua, ¿no? Me parece eso lo muy asertivo, pero bueno, también requiere de que el lugar o el yacimiento tenga un control
de un sistema de seguridad que alguien pueda controlar de que realmente el turista está teniendo un comportamiento correcto cuando hace la visita a los yacimientos arqueológicos, ¿sí? Porque si no se tiene este control, seguramente se produzcan daños, vandalismos y otras cuestiones que hacen a que el bien se vaya deteriorando con mayor rapidez, tomando en cuenta la afluencia de visitantes que llega a tener el lugar. Vos, Rita, no sé si hiciste alguna experiencia ahí con la gente de la red de turismo campesino. Las visitas al yacimiento arqueológico, ¿se toman los cuidados necesarios? ¿Hay una gestión o se hace de forma espontánea? ¿Qué opinión o qué información tenés vos al respecto de eso? Pues, profe, digamos, la visita al pueblo del Suri Sí. está dirigida por la comunidad indígena de acá. Ujú. Ujú. Y, digamos, son personas que viven en la zona y son mujeres más que nada y son las que realizan el viaje hacia la Bien. zona. Me encanta. Me encanta por ahí que la posta la lleven las chicas, las mujeres, en iniciativas que tengan que ver con gestión de proyectos turísticos y en este caso de turismo rural comunitario. Eh, hay varios casos de comunidades, no solamente acá en el norte, sino también en otros países de Latinoamérica, donde las mujeres son las que tienen o son las líderes de las iniciativas en materia cultural de relación, ¿no? De cara al patrimonio, articulando lo que sería la actividad turística de los sitios. La comunidad obviamente siempre va a cuidar su lugar, de eso yo no tengo duda, pero es importante que mediante programas de capacitación se pueda capacitar a la comunidad para hacer experiencias dentro de estos entornos o sitios arqueológicos, tomando los recaudos necesarios para poder transformar lo que dice lo último acá de la presentación, ¿no? El sitio arqueológico en un recurso turístico que dé beneficio a la comunidad, pero que a la vez se pueda conservar a largo plazo de carácter sostenible, donde pueda yo tener la presencia de la actividad turística de forma permanente y sistemática, pero no alterando, generando daños a todo lo que sería la parte tangible, ¿no? De los yacimientos, los sitios arqueológicos en este sentido. Bueno, desafíos, ¿no? Y ya he mencionado algunos, el tema climático o climatológico, la erosión que puede producir, ¿no? Ya sea el viento, el agua, que tiene un impacto directo con las estructuras edilicias o los restos de las estructuras edilicias de los sitios arqueológicos identificados para las diferentes provincias que conforman la región noroeste del país, ¿no? La expansión urbana también puede ser algo que incida como factor de conservación y preservación, ¿no? Sobre todo cuando se descubren yacimientos arqueológicos en zonas o dentro de ciudades, mejor dicho, y que se tienen que hacer las acciones de preservación y conservación necesarias, que por ahí pueden trucar proyectos de desarrollo urbanístico para entornos, obviamente, de ciudad, hablando en este caso. El rol de la comunidad local, siempre como principal beneficiaria, donde también importa la opinión en relación a lo que se vaya a implementar desde la planificación estatal, sobre todo a nivel provincial en materia de turismo, las políticas públicas de protección legal, qué marco legal tenemos también en cuanto a leyes ambientales, ¿no? Y cómo se encuadra nuestra propuesta, ya sea de experiencia o de producto turístico, dentro de ese marco jurídico o dentro de ese marco legal. Las estrategias de gestión sostenibles que se pueden implementar desde la comunidad, desde el Estado y también desde la iniciativa de empresas turísticas privadas, en este caso como pueden ser las agencias de viaje, mediante un programa de responsabilidad social o ambiental empresarial. ¿Con qué contribuye la empresa turística para devolver un poco a lo que sería el entorno geográfico y en este caso a los sitios arqueológicos que se configuran como principales atractivos turísticos? Ya para hacer un cierre, chicas, Rita, desde tu opinión, ¿no? ¿Por qué es vital conservar el patrimonio arqueológico? ¿Sí? Ahí vamos a repartir una preguntita para cada una. A ver. Y bueno, profe, porque es importante conservar, ya que son vestigios, son pruebas de lo que hicieron, de lo que poseyeron las sociedades antiguas, ¿no?
bien. lo que hicieron nuestros antepasados. Por ejemplo, acá en la zona donde vivo, se ve el trabajo en la piedra, en las pecanas. Hay Ujú, muchas pecanas de piedras de diferentes tamaños, unas más grandes, otras más pequeñas, y ujú, esas piedras tienen, digamos, los hoyitos ahí, y sí, es eso, investigando por ahí, dice que tiene un significado, que tiene que ver con la luna, con el sol. bien. Así que bueno, es muy interesante estudiar el patrimonio, ¿no? Para conocer un poquitito más a nuestros antepasados. Sí, sí, tal cual, tal cual. Como yo les decía en un principio, lo primero es poder dar prioridad a la parte científica, a la parte arqueológica para hacer los estudios pertinentes y poder quizás ir integrando también de forma paulatina la puesta en valor del sitio y cómo transformarlo en un recurso turístico para la visita y para la difusión también, ¿no? Que se tenga a los diferentes públicos que tienen la posibilidad de visitar los yacimientos arqueológicos, ¿no? Hablando de turistas, hablando de gente de la misma provincia de Salta que va a conocer, que no tuvo la posibilidad de conocer sitios arqueológicos, la parte educativa, llevando estudiantes de diferentes niveles educativos, pues también para que puedan conocer y tomar contacto con los sitios arqueológicos, ¿no? Que eso, bueno, yo soy convencido que crea mucho sentido de pertenencia, refuerza mucho el sentido de identidad para las generaciones actuales y también para las generaciones jóvenes que vienen en el sentido histórico, ¿no? De cuáles fueron los procesos de evolución que hemos tenido en el índole histórico, acá sobre todo para la región NOA. Gaby, ¿qué papel juegan los turistas, los gobiernos y las comunidades locales con esto del patrimonio arqueológico? Y no, yo creo que un papel fundamental porque primero el gobierno para proteger, porque sin leyes o controles que se hagan, bueno, se va a ir perdiendo si no se cuida. Tal Y cual. el turista, el turista tiene que ser totalmente responsable y consciente Ujú. de que un mal uso del lugar o hacer cosas que no tiene que hacer, ayuda a que vaya desapareciendo ese patrimonio y bueno, como Bien. por ejemplo ahora de la pirámide, bueno, antes se podía y ahora no, ya no tenemos esa posibilidad, digamos, Sí, sí. de acceder. Entonces, es fundamental. O sea, yo creo que es un trabajo en red. Exactamente, un trabajo en red, un enfoque participativo, de poder también, ¿no? Identificar, más allá solamente, a ver, no es solo el fin de conservar la parte estructural, edilicia de los ritos arqueológicos, sino cómo eso puede ser un recurso para potenciar la parte económica, pero no solamente pensando en las empresas privadas turísticas, sino también cómo llevamos el beneficio económico para la comunidad, ¿no? Y a la vez desde la dimensión sociocultural, cómo ponemos en valor algo que sabemos que va a reforzar mucho el sentido de pertenencia y la identidad cultural del sitio. Cómo podemos a través de eso potenciar que la comunidad permanezca en el lugar y que no migre, buscando oportunidades en otros lugares y que la cultura viva que tiene ese poblado, no sé, yo me pongo a pensar en las comunidades o la comunidad ahí que trabaja desde la red de turismo campesino o turismo rural comunitario, que pudo identificar y estuvo predispuesta para trabajar con la parte turística, viene una opción de desarrollo, ¿no? También para las generaciones futuras, de poder integrar una nueva actividad a la economía básica que tienen de agricultura, de ganadería y de producción artesanal, también con la actividad turística. El gobierno sienta las bases mediante los marcos jurídicos, también va con propuestas, iniciativas y asigna recursos, pero también tenemos que pensar qué es lo que la comunidad necesita, qué es lo que la comunidad quiere, y también sensibilizarla en este sentido y no llevar solamente el beneficio para el sector privado empresarial, que por ahí, como yo digo, tiene la espalda financiera para poder encarar cualquier unidad de negocio, pero la comunidad muchas veces tiene la predisposición, las ganas, el entusiasmo, pero les falta quizás el tema del conocimiento sobre algunas cuestiones, y ahí tiene que estar el papel o el rol del Estado de poder brindar, ¿no? Toda la asesoría, la educación y la capacitación pertinente para que la misma comunidad sea mucho más detallista en el cuidado de su entorno geográfico, que las experiencias realmente generen impactos positivos y que los impactos negativos sean lo más bajos posibles, ¿sí? Sobre todo, tengamos en cuenta que
visitante, un grupo de visitantes llega a un lugar y eso implica que también se va a generar residuos, basura, va a haber mayor consumo de lo que sería, no sé, recursos como alimentos, agua y demás, y una comunidad o un área geográfica tiene que estar preparada desde una planificación estratégica para poder recibir o empezar a implementar la actividad turística con un enfoque profesional y con un enfoque serio, ¿no? Marina, la frase dice, preservar el pasado para construir el futuro. ¿Qué idea te da la frase? Asociando un poquito con lo que estuvimos acá conversando y viendo en la clase de hoy. Perdón, profe, ¿cómo es la frase? Preservar el Preservar. pasado es construir futuro. La mata a la Marina con la frase. Sí, me remató con eso. Y a ver, y, y como lo que usted nos había explicado es que preservarlo nos da un sentido de identidad y pertenencia, ¿no? Saber de dónde venimos, hacia dónde vamos a ir, entonces tener una evidencia Sí, de dónde venimos es como preservarlo para poder informar, construir en base a lo que tenemos. sí. Ay, perdón por el fondo, pero es muy pequeño. Estamos, estamos full ahí con los niños en casa. Está bien, está bien. Eh, sí, Marina, en este caso, ¿no? Asociando un poquito con la temática que estamos desarrollando y articulando con la materia, yo considero que Salta, no solamente en materia arqueológica, sino en materia geográfica, en todo lo que puede configurar un atractivo turístico, todavía tiene muchísimo potencial para poder trabajar. Estamos en un periodo todavía de crecimiento si tenemos que graficarlo en el ciclo de vida del destino turístico, ya pasamos una etapa de introducción, estamos en una etapa de crecimiento y yo veo siempre la conservación patrimonial una oportunidad desde la perspectiva turística para traer diferentes propuestas de experiencias, ¿no? Sabemos que un turista que viene a Salta lo puede hacer por segunda, por tercera, por cuarta vez, y lo que no tuvo la posibilidad de conocer en viajes anteriores, pues puede conocer en una nueva oportunidad. O quizás hay algo que se plantea desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Sí, pude conocer quizás de pasadita, porque no tenía mucho tiempo, un sitio arqueológico como Santa Rosa de Tastil, pero ahora que volví, me doy con que hay una comunidad que no solamente me muestra el sitio, sino que me articula una serie de actividades recreativas, lúdicas, educativas, y esas propuestas todavía crean un valor mucho más fuerte por el público, porque saben que parte del gasto turístico va destinado a una comunidad que tiene ganas de trabajar con la actividad turística, que tiene ganas de cuidar obviamente lo propio que tiene en su área geográfica para que no se deteriore, no se pierda, y tiene ganas de permanecer en el lugar, que eso también habla de no solamente mantener algo estático, como una construcción o un sitio arqueológico, sino una cultura viva que está cercana o colindante a lo que serían estos sitios y que ofrece también experiencias culturales que son de carácter intangible. La idea es poder ensamblar y poder trabajar ambas cosas desde propuestas obviamente que sean muy creativas, muy innovadoras, con diversificación de oferta y también, ¿no? Con la asistencia del Estado que pueda ayudar a la comunidad a ver. Por ahí hay una idea que está muy buena, pero quizás la comunidad no sabe cómo llevar a la práctica desde un plan de trabajo o desde un plan de negocio, y ahí estar el Estado presente para poder llevar eso a una ejecución que sea realista, con objetivos bien planteados y que pueda generar los ingresos o los beneficios económicos que se esperan, ¿no? Siempre también priorizando la parte ambiental de cuidado y la parte de puesta en valor sociocultural. Chicas, preguntas, dudas o aportes y ya las libero, que ya Profe, estamos en tiempo. Sí, Gaby. o sea, yo me pongo, digamos, en el lugar del turista y, por ejemplo, si fui a Salta un ratito y me quedó por conocer otra cosa y ahora hay otra propuesta, también habla muy bien del pueblo, ¿no? O sea, de ¿Vale? la Sí, provincia, sí, sí, es de verdad. los ciudadanos, como decir, bueno, qué comprometidos, porque no es tan solo que ven el lado económico de decir, bueno, esto me va a dar plata,
Bien, sino el de cuidar lo que es de ellos, sí, dónde viven, o sea, tener una organización más allá económica, sino de ver así otros es. puntos que son más importantes que lo económico. Tal cual, Gaby, lo que yo les mencionaba en la clase del lunes, lo que está pasando, por ejemplo, en Tulum, en México, que está teniendo un fenómeno retráctil muy marcado por diferentes factores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se ha sobreexplotado la parte turística con una gestión nula o escasa, donde al turista se lo maltrata, al turista solamente se lo vio con fines económicos nada más, una comunidad que no estaba comprometida, no porque sea mala, sino porque no hay un acompañamiento por parte de una gestión pública o estatal, de poder decir tenemos que cuidar lo propio, tenemos que cuidar no solamente la parte de nuestro patrimonio natural, sino también nuestra parte cultural y sobre todo cuidar al turista, o sea, hacerle sentir que sí, la actividad turística está planteada para beneficiarnos económicamente, pero no nos vamos a aprovechar de eso. Vamos a generar experiencias que tengan un precio justo, vamos a generar una preocupación por cuidar lo que es de nosotros y no solamente vamos a ver lo netamente de la dimensión económica en términos de rentabilidad y ganancia. A Tulum, por priorizar pura y exclusivamente la parte económica, le está pasando lo que está pasando en la actualidad, que ni los mexicanos, ni siquiera los extranjeros quieren volver a visitar esa parte de la Ribera Maya y hay muchas familias y hay empresas que dependen exclusivamente de la actividad turística. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo una demanda turística presente en el lugar, no puedo traccionar, no puedo sostener una estructura operativa de ningún negocio. Y ahí la gente, propia gente, se dio cuenta del error garrafal que viene cometiendo hace rato. Y hay muchos videos que ustedes incluso se pueden fijar, chicas, búsquenlo ahí en redes sociales, y sobre todo la de formato corto como TikTok, donde la propia comunidad sale a pedir disculpas. ¿Qué sería? Creo que, bueno, para nosotros sería como el gobernador o el intendente de Tulum, diciendo que, bueno, ya no se va a cobrar el acceso a la playa, cuando ya hay una normativa por parte del Estado de México que las playas son públicas, no se tiene por qué cobrar ningún tipo de ingreso, ni para los nacionales, ni tampoco para los extranjeros. Entonces, ¿vieron el concepto este de viveza criolla? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Lo entienden al concepto de viveza criolla? Mm, sí, profe, creo que Bueno, Tulum se pasó de rosca con la viveza criolla y hoy está pagando las consecuencias. Y yo, como siempre digo, la soga se corta por lo más fino y ¿quién es que se perjudica? El principal, el trabajador, ¿sí? El que trabaja directamente para un emprendimiento turístico, para una empresa turística, la parte de transporte, la parte de alojamiento, la parte gastronómica. Pero bueno, hay que cuidar el lugar. Sabemos que dependemos mucho a veces de las temporadas, la temporada alta, sabemos que haber precios más caros en la temporada, pero no abusemos y no maltratemos al visitante que viene a conocernos. Hubo algo que lo motivó, ya sea del paisaje, sea de un sitio arqueológico, sea de un atractivo natural, está en nosotros poder tratarlo con una calidez y amabilidad y una hospitalidad que realmente haga que esa persona vuelva. Y es algo muy destacado, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los estudios de mercado del Ministerio de Turismo y Deporte de la provincia. Si ustedes se van ahí, el Plan Liderar, que es un documento que lo pueden descargar ahí en el sitio web oficial de la página del Ministerio de Turismo, uno de los atributos del destino Salta más significativos para el turista, tanto nacional como extranjero, es la calidez y amabilidad, no solamente de la gente que trabaja directamente con algún emprendimiento o en alguna empresa turística, sino del poblador local. En Ciudad de Salta, en Cafayate o en cualquier localidad del interior, la gente se siente muy bien tratada cuando pide orientación, pide asesoramiento, pide, no sé, simplemente la dirección de un lugar, de una calle. Hay una persona que se detiene, que explica, no necesariamente hablo de un guía o de un recepcionista de hotel, sino de cualquier persona que anda por la calle, que es de acá de Salta, y que un turista pide una orientación o alguna información específica y está la predisposición y la amabilidad total del residente local de poder asistir con eso. Esas son cosas que Salta no tiene que perder, que tiene que seguir conservando, porque eso es algo que hace que la gente vuelva, ¿sí? No sé, bueno, yo creo que los cafayateños son muy amables, muy respetuosos, muy cordiales, y eso es algo que como atributo nacional no hay que perder. Bueno, chicas, si no tenemos más aportes o consultas,
yo las voy liberando. El próximo miércoles nos vemos presencial en Cafayate. Vamos a tener el parcial de forma presencial, ¿sí? Así que, Marina, tratamos de pedir permiso, de organizarte para ese día. Ya voy a mandar mensaje por el grupo de WhatsApp para que las chicas también que no están presentes en la clase de hoy estén al pendiente y puedan conseguir también la disponibilidad para la clase especial de ese día. Las 3 horitas, la mitad hacemos el parcial y la otra mitad quiero que avancemos con el contenido arqueológico, pero ya específicamente con imágenes de los yacimientos para que veamos las características y las principales diferencias o aportes en cuanto a construcción de cada periodo. ¿Les parece? Sí, profe, puede ser que hasta el viernes Eh, más tarde le pueda mandar el trabajo para que lo corrija y me diga si puedo estudiar de ahí o no. Por favor, por Así a favor. más tardar el viernes, no pasa el viernes. Sí. Y no falten a esta visita que van a hacer en San Carlos este sábado, porque si van a ir con un guía que va a hacer toda una explicación y un recorrido, eso, pero va a servir muchísimo para lo que sería el parcial. Pues yo voy a tomar parte de lo que sería la evolución de la arquitectura en Ciudad de Salta, pero también voy a estar abocado con lo que sería el contenido del examen para lo que es arquitectura vernácula o arquitectura popular de los valles calchaquíes. Y San Carlos es un ejemplo muy representativo de la arquitectura doméstica, de la arquitectura civil y la arquitectura religiosa. Así que ahí con libretita o ponen a grabar con el celular al guía, y va a reforzar mucho la parte ya, si ha habido lectura y ha habido atención con las clases teóricas para llegar, pero yo creo que más que bien para el parcial de la próxima semana. Profe, otra consulta. El Sí, Rita, decime. miércoles, ¿a qué hora es el parcial? ¿A qué hora sería el parcial el miércoles? Y yo voy a estar llegando seguro 6:30 a Capayate, porque yo de acá estoy saliendo 2:30, 3 de la tarde. Vamos tranqui con otra colega que también da clases allá, así que estamos llegando 6:30, 6:30 pasadita, ¿sí? Igual, si hay alguna demora por cualquier cuestión, sea laboral o personal, mándame un mensajito. Cosa que por ahí, bueno, si llego, puedo darle un tiempo de espera hasta las 19 y largo de ahí ya el parcial. ¿Te parece? Sí, profe. Eh, Buenísimo. Bueno, chicas, un placer como siempre. Estamos en contacto. Quedo a disposición yo por los canales habilitados para cualquier consulta que tengan en el avance de estudio para el parcial de la semana próxima, ¿sí? Me pueden mandar mail, me pueden escribir al WhatsApp, pueden escribir a la plataforma también que ya está habilitada. Ya estuve subiendo todos los videos y todo el material también ahí a la plataforma para que esté a disposición de cualquiera de ustedes. Listo, profe, gracias. Buenísimo, gracias. chicas. Bueno, las libero entonces. Que tengan excelente estudio. Lo que queda de la semana también que sea productivo. Y ya saben, mensajito y estoy a plena disposición. Bueno, profe, gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Un abrazo grande, ¿eh? Se cuidan. Chao, profe, hasta luego. Adiós. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Buen fin de. Adiós, adiós.